Hello and welcome to this video. Today we are going to learn the verb to do in simple present. Hola y bienvenidos a este video. Hoy vamos a aprender el uso del verbo to do en presente simple. Así que empecemos. Verb to do present. El verbo to do en tiempo presente. El verbo to do en tiempo presente significa hacer y está compuesto de dos partes. El do, que es utilizado por los pronombres personales I, you, we y they, y la otra parte, does, que es utilizado por los pronombres personales he, she e it. Como ya mencioné, este verbo en tiempo presente significa hacer. Así que yo puedo realizar la siguiente oración. I do my homework. Yo hago mi tarea. O she does the cake. Ella hace la torta, ella hace el pastel. Uso del verbo to do. El verbo to do normalmente es utilizado en las oraciones negativas, en las oraciones interrogativas y en las respuestas cortas, es decir, aquellas que nosotros le damos a las preguntas. Por lo general, el verbo to do es utilizado como un verbo auxiliar. Quiere decir que es un verbo que ayuda al verbo principal de la oración para que esa oración tenga un sentido gramatical correcto. En la estructura de la oración negativa, primero debemos colocar el pronombre personal, luego el do o el does. Eso va a depender del pronombre personal que nosotros estemos utilizando. La partícula not o la palabra not, que precisamente es la que va a indicar que es una oración negativa, y el complemento. Así que nosotros tenemos el siguiente ejemplo. Ellos no estudian francés. They do not study French. Continuamos con el uso del verbo to do, ahora con las oraciones interrogativas. Habíamos mencionado que el verbo to do en presente significa hacer, pero que más comúnmente es utilizado como un verbo auxiliar. Y el verbo to do se usa más que todo en las oraciones negativas, en las interrogativas y en las respuestas cortas, es decir, las respuestas que nosotros damos a las preguntas. Entonces, en el caso de las oraciones interrogativas, primero debemos colocar el verbo auxiliar to do o el does. Eso depende, como ya he mencionado, del pronombre personal que utilicemos. Y el ejemplo lo vimos cuando salieron en las diapositivas que el do y el does es utilizado por diferentes pronombres personales. Luego hay que colocar el verbo principal de la oración y el complemento, y culminamos con el signo de interrogación. Ejemplo: ella va al gimnasio. Does she go to the gym? Fíjense algo aquí. En esta pregunta nosotros comenzamos, como indica la estructura, con el does. ¿Y por qué? Porque estamos utilizando el pronombre personal she. Entonces ese pronombre personal únicamente utiliza el does. Ahora bien, el go, como regla general, en el tiempo presente, que es el tiempo que estamos hablando aquí, se le agrega es cuando trata de las terceras personas, es decir, he, she, it. Pero ¿por qué aquí específicamente no se le añadió la es? Bueno, no se añade la es porque estamos utilizando el verbo auxiliar to do. Cuando nosotros estamos utilizando el verbo auxiliar to do, ya sea en presente o en pasado, el verbo principal de la oración, que en este caso es go, queda en su forma base, es decir, no cambia, como ahorita en la oración quedó en go, y por eso la oración es does she go to the gym? ¿Ella va al gimnasio? Podemos responder de manera afirmativa y negativa. Yes, she does. Esa es una respuesta corta. No, she does not. O podemos utilizar la contracción del does not, que es no, she doesn't.
practice. Vamos a hacer esta pequeña práctica para que quede un poco más claro cómo se usa este verbo auxiliar to do. Pedro no trabaja el domingo. Aquí tenemos una oración en tiempo presente y de tipo negativo. Entonces, como hemos visto, en las oraciones negativas se coloca primero el pronombre personal, en este caso, Pedro. Luego se coloca do o does. ¿Será que Pedro utilizará do? No, ¿verdad? Porque Pedro corresponde a un pronombre personal que sería he. Y el pronombre personal he, masculino, utiliza el verbo to do, pero en su forma does. Entonces, si queremos además indicar una negación, podemos colocar does not o doesn't, que es la contracción. Luego, ahí dice Pedro no, y para colocar trabaja el domingo, work on Sunday. Pedro doesn't work on Sunday. ¿Te gusta el inglés? Bueno, yo espero que a ustedes les guste el inglés tanto como me gusta a mí. Do you like English? Como podemos observar, estamos haciendo lo que nos indicaron en la regla de la oración interrogativa. Es decir, primero colocamos el verbo auxiliar to do, luego el pronombre personal y el complemento con nuestro signo de interrogación. Podemos responder de manera afirmativa o negativa. Yes, I do. No, I don't. Con esto finalizamos el presente video. Espero les haya gustado y les sea de gran provecho. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.